Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende en dónde me estén escuchando. El día de hoy quiero presentarme, soy Elizabeth Alcalá, ciudadana mexicana de 66 años, jubilada universitaria. Soy maestra en ciencias del lenguaje y habitualmente me dedico a escribir y ayudar a mi hijo en un negocio. Quiero hablar acerca de la consulta ciudadana que este 1 de agosto se va a realizar en todo el país. Desgraciadamente, los medios convencionales, los medios que han venido rigiendo coordinadamente con gobiernos anteriores, los destinos de México, pues no quieren que la población se entere de cuál es la función y cuál es el objetivo de esta consulta ciudadana. Cabe aclarar desde ahora que esta consulta es un derecho constitucional establecido en los artículos 39 y 40 de nuestra Carta Magna, pero además avalada desde el año pasado por ¿cómo se llama? El Congreso y aceptada legalmente, reconocida legalmente por la Suprema Corte de Justicia, la cual le dio la orden al INE para cumplir su función. ¿Cuál es la función del INE? La función del INE no es enjuiciar a nadie. La función del INE no es decidir si tenemos razón o no tenemos razón nosotros los ciudadanos. La función del INE es única y exclusivamente organizar consultas o elecciones. Esa es su función únicamente. Para eso existe el INE. No tiene por qué decidir si nuestra consulta es válida o no es válida. Tiene que decidir si a la hora de que se haga la consulta, cuántos votos hubo y si hubo regularidad en la votación. Eso sí, convocarnos, difundir la votación, etcétera, pero para nada tiene por qué decidir si lo que estamos haciendo es legal o no es legal, porque eso ya lo dijo el Congreso y ya lo dijo la Corte, ¿sí? Entonces, además de que está establecido en la Constitución mexicana. Desgraciadamente, por razones a lo mejor legales, la pregunta original era, ¿quieres que se enjuicie a los expresidentes, sí o no? Esa era la pregunta inicial. Por alguna razón, la Corte decidió darle un cambio. A lo mejor son cuestiones legales, por aquello de la presunta inocencia, y entonces decidió cambiar la estructura del mensaje. De la petición, lo cual no significa, primero que nada, que los ciudadanos vamos a enjuiciar. Lo que se está pidiendo es que haya un juicio. Ese juicio obviamente tiene que ver a partir de que si hay elementos o no hay elementos, pero lo que estamos pidiendo es que por lo menos se investigue y si hay elementos, entonces se haga. Esto en realidad tiene que ver con la pregunta. Sí, yo soy lingüista y desde la lingüística puedo decirles que argumentalmente en su redacción no está mal lo que está diciendo la Corte, ¿sí? Está demasiado enredada, sobre todo para gente que no está acostumbrada a analizar los textos, ¿sí? Pero pues el ciudadano cada vez tiene que ser más crítico en lo que lee, más crítico en lo que habla y más crítico en lo que escucha, ¿sí? Entonces, ahora yo como lingüista quiero comentarles esto de el texto, ¿sí? Acá tengo el texto en mi computadora. Esto es lo que nos van a dar el día de la consulta, ¿sí? No va a aparecer, ¿quieres enjuiciar a los presidentes? No, eso no va a aparecer. Va a aparecer este texto, ¿sí? Y entonces la pregunta es así, fíjense nada más. Bien, escuchen bien, palabra por palabra. No se puede escuchar un pedacito y de ahí sacar las conclusiones. No, es el grave problema de la gente de que no está acostumbrada a leer más allá. Y quieren un sí o un no. Quieren blanco o negro. Quieren azul o morado, ¿no? Dime que mañana o pasado. No, queremos el inmediatismo. No, en leyes eso no es posible. Por eso los procesos tardan muchísimo, porque además, entre otras cosas, pues
la persona que está acusada o está señalada de algún delito, pues no está manca, tiene abogados, ¿sí? Y también hay derechos de su parte, ¿sí? Y hay triquiñuelas legales como para hacer más largo y más largo y más largo un asunto. No depende nada más de un fiscal, ¿eh? Ojo. Es que desgraciadamente los medios, ahí como en La Ley y el Orden y todas esas programillas, nos hacen creer que aquí, pues aquí pasó un problema y aquí ya lo resolvieron. Investiguen en otros países que han llevado acá a juicio a sus políticos a ver cuánto tiempo se han tardado. Nada más les voy a poner, investiguen el caso Gürtel en España, el caso Gürtel. Pero hay otros casos, ¿sí? Las tarjetas Black en España, ¿sí? Que también lleva años, años. Para no hacerles el cuento largo, a la Pantoja tardaron más de 10 años para enjuiciarla, ¿eh? Ojo. Entonces nosotros queremos que aquí, así nada más, porque yo lo pido, ya se hizo. No. Pero vamos con este caso. Fíjense la pregunta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? La pregunta es, ¿estás de acuerdo en que se lleven a cabo estas acciones o no estás de acuerdo? Así. ¿Cuáles acciones? Porque dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes? Pertinentes, quiere decir las correspondientes al problema. No cualquiera otra acción, sino las correspondientes al problema. Exclusiva. ¿Cuál problema? ¿No? Porque hay que irnos poquito a poquito. Pero además dice, coma. La coma es para aclarar. Con apego al marco constitucional y legal. Es decir, estas acciones no es de que vámonos todos en bola a pegarle a alguien. Eso no es legal. Ni tampoco lo dice la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Que si hay materia de juicio, se haga. Pero ¿cómo se va a poder saber si hay materia de juicio si no se investiga? O sea, no creo que los expresidentes vayan de mutuo propio, de así vayan y digan, yo soy responsable. Pues no, ¿verdad? O que sus cuates, sus cómplices, los que lo avalaron, los que lo apoyaron, los que fueron y votaron porque ellos quedaran como presidentes, vayan y los enjuicien, ¿sí? Esto obviamente se tiene que hacer una investigación. Las investigaciones nunca son a priori, son a posteriori, es después. Y para eso tampoco creo que los expresidentes y su camarilla hayan dejado las evidencias y los expedientes preparados, ¿no? No se puede. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Emprender las investigaciones, porque aquí se dice, las acciones pertinentes, ya les dije, pertinentes quiere decir aquellas que le correspondan al hecho, nada más. Y en el marco legal y constitucional, no es la ley de la selva, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos. Es decir, vamos a emprender las investigaciones para aclarar si realmente todo de lo que nosotros decimos que hicieron estos señores, realmente lo hicieron, ¿sí? Si decimos que Calderón hizo mal al llamar a una guerra contra el narco, que no logró nada, bueno, ¿lo hizo o no lo hizo? ¿Llamó a la guerra contra el narco o no llamó a la guerra contra el narco? ¿Tenía el marco jurídico para hacerlo o no tenía el marco jurídico? ¿Se vendieron las empresas de manera con sobreprecios o no se vendieron? ¿Se entregaron los bancos y se pidieron préstamos millonarios que nunca llegaron a beneficiar al país? Eso, todas esas preguntas que después vamos a ver en otra cápsula, eso es lo que va a hacer
eso va, esto, la consulta, lo que estamos haciendo es, ¿quieres que el Poder Judicial haga esa investigación? Eso es lo, en síntesis. ¿Quieres tú, mexicano, ciudadano, el ciudadano mexicano, quieres tú que el Poder Judicial, la Fiscalía y todas las personas necesarias que le corresponda hagan esta investigación a fin de esclarecer los hechos? ¿Sí o no?